Se dice mucho acerca de que Dios es soberano y Dios tiene el control. Y Dios es soberano, verdaderamente, sí, es el primero en rango. Pero Dios no tiene el control. Y me refiero a lo siguiente. Dios no tiene el control de nuestras vidas de manera automática. Dios no tiene el control de lo que pasa en este mundo. Hay muchos que negligentemente creen que Dios tiene el control y que las cosas serán porque serán y sucederán porque sucederán, porque Dios así lo decidió. Y esta es una postura muy perezosa y muy negligente de parte del creyente, porque entonces el creyente se echa a dormir. Por eso tantos creyentes nacidos de nuevo viven frustrados. Aunque Cristo nos llamó a vivir su vida abundante, de ninguna manera el creyente vive esa abundancia de vida que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque se han echado a dormir, porque creen que todo lo que pasa ya está diseñado y ya está bajo el control de Dios. Hay muchos que piensan, Dios tiene el control, sí, Dios tiene el control, Dios tiene el control de todo. Señor, gracias porque tú tienes el control. Si hay algo y una intención de nuestro corazón es glorificar a la persona divina y maravillosa de Jesús, quien nos manifiesta y nos muestra al Padre. Y bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y honramos y damos gloria y damos gracias al Padre y a Cristo por su obra terminada, completa y perfecta y por su Espíritu que nos fue dado. Pero hay quienes diciendo Dios tiene el control, no llegan temprano a las reuniones cristianas. No asisten a todas las convocaciones cristianas. No hacen cosas que de acuerdo a la voluntad de Dios deberían de hacer, como leer la escritura apropiadamente, como orar diligente y apropiadamente, como caminar de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios lo indica. Entonces, si Dios tiene el control, ¿por qué estos creyentes no llegan temprano? No se congregan como deberían de congregarse, no dan diezmos, no dan ofrendas como deberían de hacerlo de acuerdo a la palabra, no hacen las cosas que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué se nos ocurre decir que Dios tiene el control si ni siquiera tiene el control de nuestras vidas? Si seguimos afirmando que Dios tiene el control, nuestras vidas mismas están deshonrando la soberanía de Dios, el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Si Dios tiene el control, ¿por qué entonces las personas se enferman? ¿Acaso Dios quiere que las personas se enfermen? ¿Acaso Jesús llevó en vano su obra terminada, completa y perfecta? Así es que no es así. Dios no tiene el control. Dios es soberano. Dios tiene el control en lo que el hombre le permite tener el control. Porque Dios le dio la autoridad, el derecho, el gobierno, el señorío al hombre en la tierra. La palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y gobierne. El hombre gobierne. El género humano, es decir, la raza humana, gobiernen en este mundo. Señoreen, gobiernen. Y Dios no puede retractarse a su palabra, porque su palabra es autoridad. Y como Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Él no puede mentir y no puede arrepentirse de su palabra. Entonces, lo que los creyentes hacen, pensando así, o pensando de alguna otra manera, es impidiendo que Dios manifieste su gloria y su poder a través de nuestras vidas. Porque Dios puede moverse y manifestar su gloria y su poder y su excelencia para que toda la creación, inclusive los hombres, den gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cuando los creyentes nacidos de nuevo dejan de limitar a Dios en su manera de pensar, dejan de limitar a Dios en los pensamientos de su corazón, dejan de limitar a Dios creyendo incorrectamente. Pero cuando el creyente entiende que Dios sin el hombre no hará nada, el hombre sin Dios no puede hacer nada, pero Dios sin el hombre no hará nada aquí en la tierra. Así es que para tu beneficio y para el beneficio de los tuyos y el beneficio de tu propósito, tú y yo debemos aprender no limitar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer.
Y lo primero que tenemos que hacer es entender que las cosas no suceden porque Dios ya las diseñó así y ni modo. Y entonces echamos mano de ese versículo que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque entre esas cosas que suceden son cosas que son contrarias a la benignidad y a la bondad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así es que la enfermedad, la escasez, eh, el pecado, la falta de perdón, el odio, la amargura, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que llevan a la muerte, no son provistas ni descienden del corazón de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni del propósito de Dios, sino que descienden, son resultado del pecado del hombre que desde un principio fue destituido de la gloria de Dios.